Hola jóvenes, vamos a comenzar hoy con un ejemplo de este programa. Vamos a hacer el diagrama de flujo del pseudocódigo de un programa que lea 3 notas. Esas notas deben de ser de tipo entero, deben ser ingresadas por el usuario y nosotros debemos determinar el promedio de esas notas. Por último, vamos a mostrar sus resultados. Para eso vamos a utilizar el programa para crear diagrama de flujo. Comenzamos de la misma manera poniendo un inicio y un fin. En este caso necesitamos agregar los valores de entrada y también vamos a agregar un cuadro donde vamos a hacer ciertas operaciones. Esa operación que vamos a realizar es realmente el promedio. Y por último debemos de mostrar todo lo que hemos realizado al usuario. Luego vamos a finalizar el programa. Bueno, para poder realizar este programa vamos a definir nuestras variables de entrada. Tenemos 3 notas. Esas notas las podemos definir como nota 1, vamos a ponerle N1, N2 y N3. Esas serían las notas que yo voy a ingresar. Por último necesito el promedio. El promedio lo podemos llamar, por ejemplo, prom. Resulta ser que el promedio es el resultado de una fórmula. Entonces debemos de escribir esa fórmula para que el usuario pueda visualizar su resultado. Entonces, como es un promedio, es algo parecido a lo que sacamos nosotros al final del periodo cuando tenemos 3 parciales en una clase. Entonces esta fórmula debería de ir en un rectángulo dentro del diagrama de flujo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Como podemos observar, aquí ya tengo el diagrama de flujo creado, tengo el inicio, le pido al usuario que escriba las 3 calificaciones y en un solo cuadro voy a leer nota 1, nota 2 y nota 3. En el siguiente paso yo voy a hacer un cálculo que es el caso del promedio, que sería N1 más N2 más N3 y lo voy a dividir entre 3. Por último vamos a mostrar nuestro resultado y vamos a decir el promedio es más prom. Lo que vamos a hacer a continuación será una prueba de escritorio desde el inicio hasta el fin para este programa. Bueno, vamos a hacer la prueba de escritorio con 3 valores dados. En este caso me dan 70, 80 y 70. Para eso hemos creado nuestra tabla de variables N1, N2, N3 y prom. Comenzamos entonces nuestro diagrama de flujo. Primero me dice que escriba 3 calificaciones. Luego de eso necesito escribir el valor de N1. N1 en este caso sería 70, es el primer valor que voy a ingresar. Luego que le damos Enter, este se debe guardar en N1. El siguiente valor a ingresar sería 80, le damos Enter, este se va a guardar en N2. Por último escribimos el 70, le damos Enter y este se va a guardar en N3. El siguiente cuadro de asignación tiene una operación matemática donde yo tengo que sumar N1 más N2 más N3. Sería sumar estos 3 valores. Ese resultado, como está entre paréntesis, lo debo dividir entre 3 y me va a quedar 73.33. Por último, el programa me dice que debo de escribir el promedio es. Y luego está 5 millas prom, o sea que debo de escribir el valor de la variable. Así de esta manera yo he resuelto mi prueba de escritorio en base a 3 valores dados que son enteros y usted puede observar el resultado. En este caso me dio un número real. Bueno,
Ahora vamos a realizar en el programa NUMAS el pseudocódigo de este programa. Para eso le vamos a agregar un nombre, el que usted quiera. En este caso le vamos a poner promedio. Siempre debe tener un inicio y un fin. Bueno, como hemos mencionado, es preferible dejar sangría después del inicio. Por lo general eso lo hacemos con un tabulador. Vamos a definir la variable entero n1, n2 y n3. Ahora, tenemos que tener el cuidado que el promedio resulta de una división de estas variables. Aunque ellas son enteras, en el caso de que yo haga una división, este valor puede resultar real. Por eso lo definimos como un número de tipo real. Entonces comenzaremos nuestro nuestro pseudocódigo de la siguiente manera. Escriba 3 calificaciones. Luego vamos a leer las 3 notas. N1, recuerde separarlos por coma, y N3. Ahora, todo lo que sea operaciones y que yo las tenga que asignar, simplemente escribo el valor de la variable y la operación que quiero de ahí. Yo voy a sumar N2 más N3 y todo esto lo debo dividir entre 3. Por último, debo mostrar mis resultados. El promedio es más promedio. Ya tenemos hecho nuestro pseudocódigo. Lo que nos resta sería ejecutarlo. Para eso vamos a probar los mismos valores con los que hicimos anteriormente en nuestro diagrama de flujo, que era 70, 80 y 70. 70, 80 y 70. Como podemos ver, el resultado que obtuvimos en esta consola es exactamente el mismo que teníamos nosotros anteriormente en el diagrama de flujo, ya que es la misma lógica. A realizar el siguiente ejemplo, donde me piden que escriba el radio de una circunferencia y que calcule la longitud de la misma y el área. Para eso me dan estas dos fórmulas, una que es la longitud de la circunferencia, que está definida como 2pi por r, o 2pi por el radio. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Tenemos aquí un valor de una constante que es el valor de pi, 3.1416. En nuestro caso nosotros lo vamos a definir como una variable. Lo que hacemos por lo general es poner un nombre a esa variable. En este caso le vamos a poner pi 16. Lo siguiente será definir las variables que utilizaremos en el programa. Por ejemplo, para la longitud tenemos en este caso long. Vamos a decir que es 2 por pi por el radio. El radio lo vamos a definir como r. El área la podemos denominar así y la vamos a poner como pi por r, donde r es el radio. Entonces vamos a trabajar con estos valores en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos creado nuestro diagrama de flujo. Si ustedes observan, es muy similar al anterior. Tenemos un inicio y un fin, y aquí le pedimos al usuario que escriba el radio. El radio lo hemos definido como r. Aquí está el valor de la constante pi, que sería 3.1416, lo definimos como una variable. Y tenemos el valor de la longitud, que sería 2pi por r. Más abajo tenemos el área, que sería pi por r al cuadrado, lo definimos como pi por r por r. Recuerde que el símbolo de pi no está definido en nuestro lenguaje de programación.
Y por último vamos a mostrar el área de la circunferencia y la longitud de la misma. Ahora vamos a pasar a trabajar en el pseudocódigo. Bueno, antes de realizar el pseudocódigo vamos a hacer esta prueba de escritorio. En este caso me dan el dato de 3, que es el único que le solicitan al usuario. Hemos creado la tabla de variables según las variables que aparecen en el programa, que serían ere, pi, long y are. Ahí tenemos las 4 variables. Comencemos entonces con el primer cuadro de salida. Escriba el radio. En este caso va a leer el valor de ere, que sería 3. Vamos a colocar 3. Luego que le damos enter, se van a realizar todas estas operaciones de asignación. El valor de pi es 3.1416. El valor de long sería 2 por pi por ere. Sería 18.8496. Y hacemos esa multiplicación. Luego, más abajo está el valor de are, que es pi por ere. Sería 3.1416 por 3 por 3. Esto me va a quedar 28.2744. Hasta este momento yo no tengo nada más en la salida que estos dos valores que están aquí. La parte de escribe el radio y el dato de 3. Luego que terminamos de hacer todas estas asignaciones y tenemos esta tabla de variables, vamos a mostrar todo este cuadro que está aquí abajo. Dice el área de la circunferencia es, dice que es are, aquí sería 28.2744, y la longitud sería long, que es 18.8496. Ese es el caso de la prueba de escritorio con esos dos valores. Ahora vamos a realizar este mismo programa desde el pseudocódigo. Para eso vamos a pasar al NUMAS. En este caso ya he creado un algoritmo con el nombre área circunferencia. Aquí ya tenemos el inicio y vamos a definir todos nuestros datos como tipo real. En este caso tenemos ere, tenemos long y tenemos are. Y hemos definido una nueva variable que realmente sería como una constante para nosotros, 3.1416. Hay gente que escribe la variable aquí. Es válido. Por esta ocasión lo voy a escribir así como está en el diagrama de flujo, siguiendo el mismo orden que tenemos ahí. Si usted puede ver en el diagrama de flujo, aquí hasta que llegamos después de leer el valor de R existe el valor de P. Entonces lo vamos a hacer de esa misma manera. Bueno, entonces vamos a decir que pi es 3.1416 más adelante. Escribir. Vamos a decir que escriba el radio. Eso sería lo primero. Vamos a leer R. Luego, en el orden que escribimos allá, 3.1416, vamos a definir long de la misma manera, 2 por pi por r. Ese sería el valor de la longitud. Luego sigue el área, sería pi por r al cuadrado. Por último, vamos a mostrar nuestros valores en pantalla. Lo vamos a hacer tal cual dice el diagrama de flujo. Primero dice el área de la circunferencia es. Vamos a escribir así. Es. Luego más. Sería are, la variable que hemos definido. Luego más. Y recuerde siempre dejar un espacio, así como lo dejamos ahí. Y la longitud es, vamos a poner long.
Ya tenemos creado nuestro programa que lee el radio. Tiene una variable que la hemos declarado, ya que este valor de pi no está definido en nuestro programa. Ahora, pueda que se dé el caso que alguien diga: no, yo no quiero usar el valor de pi, y en vez de pi escriba 3.1416. También es válido, el programa funcionaría de la misma manera. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a escribir el mismo valor que teníamos anteriormente. Pero nosotros hicimos nuestra prueba de escritorio con 3. Bueno, entonces hagamos eso. Vamos a probar 3. Si usted observa, aquí tenemos nuestro valor del área y también tenemos el valor de la longitud. Si lo comparamos con lo que habíamos encontrado acá, tenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde me dicen: dado el precio de un producto, tenemos que encontrar el impuesto sobre venta, que en nuestro país es del 15%, y el precio al que yo debería dar el producto, incluyéndole el impuesto. Para eso vamos a definir ciertas variables. Una de ellas sería el precio del producto. Vamos a poner otra variable que vamos a llamar impuesto sobre venta. La podemos poner de la misma forma, que ya sabemos que se refiere a eso, y vamos a ponerle el precio de venta. Estas tres variables serían las que vamos a utilizar. Para el caso del impuesto sobre venta, vamos a calcular el precio por 0.15. Este es el impuesto que nos cobrarían, sería el extra que tendríamos que pagar. Ahora, el precio de venta sería igual al precio más el impuesto sobre venta. De esa manera estaría definida. Para ello, entonces, vamos a trabajar ahora con nuestro diagrama de flujo. Como podemos ver aquí, ya tengo el programa realizado por medio del diagrama de flujo. Tenemos el inicio, de ahí le vamos a decir al usuario que escriba el precio del artículo. Vamos a leer el precio y luego vamos a aplicar la fórmula del impuesto sobre venta. Vamos a agregarle aquí el 0.15. El precio de venta sería el precio más el impuesto sobre venta. Por último, el precio de venta del artículo le pusimos pre-B, y el impuesto sobre venta es ISB. Lo que vamos a hacer a continuación será una prueba de escritorio con un valor definida del precio. Luego que hagamos la prueba de escritorio, lo probaremos en el programa NUMAS para que miremos que cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Vamos a realizar ahora una prueba de escritorio con el dato 150. Este valor sería un dato de entrada. Tenemos creadas nuestras variables, que sería precio, el impuesto sobre venta y el precio de venta, ya incluyendo el impuesto sobre venta. Lo primero sería escriba Entonces, este valor sería el primero que vamos a ingresar, que en este caso es pre, sería 150. Lo ingresamos aquí, 150. Luego que le damos enter, se van a realizar estas operaciones. El impuesto sobre venta sería el precio por 0.15, o sea que vamos a multiplicar 150 por 0.15. Esto me va a quedar 22.5. En la siguiente parte dice pre-B, sería el precio más el impuesto sobre venta, o sea que vamos a sumar 150 más 22.5. Esto me quedaría 172.5. Por último, vamos a tener otro cuadro de salida que dice el precio de venta es 172.5. Y
el impuesto sobre venta es, en este caso tenemos 22.5. Con esto tenemos realizada nuestra prueba de escritorio a través del diagrama de flujo. Ahora vamos a realizar esta misma prueba de escritorio desde el NUMA. Bueno, aquí le hemos puesto un nombre al algoritmo, en este caso ISB. Tenemos que tener el cuidado que las variables definidas cuando estamos hablando de dinero tienen que ser de tipo decimal, ya que siempre podemos obtener moneda, ¿verdad? En el caso del dinero. Y el impuesto sobre venta. Lo primero será escribir entonces, escriba el precio del artículo. ¿Sí? Vamos a leer pre. Luego de eso vamos a hacer los cálculos correspondientes. El caso del impuesto sobre venta sería el precio por 0.15 o 0.15, como usted quiera. El precio de venta, ese va a estar dado por el precio más el impuesto sobre venta. Eso es un cálculo muy común en una factura donde nosotros vamos a comprar cualquier artículo. Y por último vamos a mostrar el mensaje de la misma forma que lo pusimos en el diagrama de flujo. Si observamos, aquí dice el precio de venta del artículo es. Lo vamos a poner tal cual en el diagrama de flujo. Poner es. En este caso sería pre-B. Pre-B. Y después, y el impuesto sobre venta es más ISB. Con esto ya tenemos creado nuestro pseudocódigo. Vamos a ejecutar nuestro programa y probaremos el valor de 150, igual que lo hicimos en nuestro diagrama de flujo. Ejecutemos 150 y como usted puede observar, el precio del artículo es 172.5 y el impuesto sobre venta es 22.5. Algunas personas, para darle un poquito más de vistosidad al programa, le ponen aquí, por ejemplo, la cantidad de lempiras y el impuesto sobre venta es lempiras. Si ejecutamos esto, el resultado es prácticamente el mismo, pero si usted observa, ya el programa me está hablando de dinero, ¿no? En nuestro caso, que serían lempiras. Esto es una forma de hacerlo. Realmente no quiere decir que yo todo lo tengo que hacer en línea, en una sola línea, sino que yo puedo hacerlo en dos líneas, así como lo vimos en la parte anterior. Aquí podemos poner la parte de lempiras, la dejamos arriba. Y el resultado sería el mismo. Vamos a ejecutar 150 y mire, el precio de venta del artículo es 172.5 lempiras. Esto solo es para una línea y en la otra podemos poner el impuesto sobre venta es 22.5. Usted lo puede dejar de diferentes maneras. Aquí podemos decir el impuesto es. Le vamos a ejecutar 150 y obtenemos lo mismo, 172.5 y 22.5, solo que hay un poquito más de interacción y hicimos una línea de más.